Bueno, sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Inicio esta explicación acerca de los elementos para el protocolo de la investigación. Específicamente, Buenas noches. Iniciamos voy a esta explicación. ir desarrollando los diferentes elementos de forma breve para que te quede claro lo que se va a hacer como protocolo, que vas a entregar tú como protocolo de investigación al terminar este curso. Queda en el entendido, y posteriormente realizaré otros tutoriales para que vayas viendo cada uno de los elementos, cómo se forma, qué partes tiene, etcétera. Desde primero desde primero que empezaste la licenciatura, que hay un tipo de educación de investigación educativa, social, clínica, de comunicación, etcétera, en diferentes áreas. Que las áreas de investigación que nos corresponden a nosotros será la investigación educativa y la investigación social, puesto que los documentos mismos de la Iglesia ponen como auxiliares para la investigación en el sentido teológico pastoral estas dos áreas. Sin embargo, y además de eso, tenemos dos tipos de investigación, y esa es la finalidad de estos cursos de quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. En quinto y sexto analizamos los elementos de una investigación, parte por parte, y nos enfocamos a presentar un protocolo de forma teórica. Y luego ya, a partir de séptimo, el próximo cuatrimestre, empezaremos a construir un proyecto de intervención o una investigación práctica. Y ya ahí iremos viendo las variantes, cómo es que se desarrolla, etc. Ahorita en este video solo presentaré la parte teórica, que es lo que vas a entregar al final de este cuatrimestre, de este sexto cuatrimestre. Entonces, el protocolo consiste en lo siguiente. Recuerda, toda investigación teórica en sentido real nos lleva a una tesis, a presentar una tesis. Y en este caso, la tesis o el documento de investigación teórica es de carácter expositivo. Puede ser narrativo, explicativo, en su desarrollo, en su contenido. Y aquí se van a presentar todos los resultados de la investigación que tú realizaste. Cuando yo digo investigación teórica, puede partir de dos puntos. Uno, un elemento que en mi mente está dando vueltas y que quiero indagar, quiero investigar. Recuerda que toda investigación parte del gusto, del interés. O también puede ser que yo vea un fenómeno presente, real, en el contexto en el que me desenvuelvo, y a partir de ahí me surge la inquietud de investigar las causas, las formas, cómo es que se da qué causa, pero no en el campo práctico, sino de forma teórica. Si tú ves el pequeño dibujito, aquí se representa muy bien. La parte teórica es meterse a investigar en textos, libros, revistas, páginas web, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que la parte práctica pues va a ser llevar esto, pero o desde la acción misma. Entonces, el protocolo de investigación teórica tiene las siguientes partes. Esta primera parte se le llaman elementos preliminares, es decir, se presentan, son estructurales, necesarios, pero algunos quedan a libre decisión de quien realiza la investigación, por eso es que queda de esta manera. Entonces, empezamos con el primer punto, la portada. La portada es la primera cosa que aparece en un trabajo teórico, recuerda, con los elementos de APA 7 que ya analizamos.
En segundo, la segunda cuartilla, cada uno de estos elementos va en cuartilla distinta para empezar, para que quede claro ahí el asunto. No se puede poner a renglón corrido todo, termina una portada en 4 renglones y luego sigo con la dedicatoria y luego el índice, no. Cada uno en una cuartilla distinta, en una página distinta. En todo trabajo de investigación teórica se da la posibilidad de desarrollar dos aspectos, dedicatoria y agradecimiento. Para muchos les parece algo muy cursi y entonces prefieren no ponerlo, a alguien le parece algo esencial y lo pone, etc. Queda completamente a libertad de el autor. Es un apartado de formalidad, no está establecido por ninguna norma en ninguno de los caracteres teóricos o de investigación que existen en el mundo. Sin embargo, aparece por una cuestión de formalidad que se institucionalizó de manera, ahora sí que más de formalidad que de regla. La portada sí, no puede faltar, y enseguida de la portada el índice. Si pones dedicatoria y agradecimiento, pues entonces pondrás eso, y si no, esta cuartilla no existirá y pasarás al índice. Para el índice se sugiere que se realice de forma automatizada en el formato que ya tiene Word. Esto es muy importante para que tú lo tengas presente. Si no lo sabes manejar esta herramienta, más adelante te voy a dejar aquí un tutorial también para que sepas cómo se realiza un índice de forma automatizada en la herramienta de Word. Ya ahora en Word 7 viene mucho más mejorado esta herramienta y tiene más características que facilitan su edición, de tal forma que si tú mueves, por ejemplo, el escrito y el título se mueve de página, automáticamente te lo cambia y no tendrás que estar haciéndolo manualmente. Además de que te ordena ya el espacio, la distancia, etcétera, el tipo de letra adecuado para que ya nada más automáticamente aparezca ahí. Entonces, por eso se sugiere que sea con la herramienta de Word. Pero si tú quieres hacerlo manual, lo puedes hacer manual, no es una obligación, es una sugerencia. Enseguida, en todo trabajo teórico, académico, científico, se presenta el resumen. Esto es, en poquísimas palabras, establecido como más o menos un promedio de 50 palabras, que no pase de 150, y son muchísimas, es decir, entre menos palabras mejor, pero que en esas pocas palabras tú expliques en qué consiste tu hipótesis, la pregunta de investigación y el objetivo de tu investigación. Prácticamente con que estas tres cosas, no que las copies y las pegues y las pongas ahí, no, tú las vas a explicar, las vas a hacer de una manera en prosa, que quede bien explicado cuál va a ser, qué es lo que estás buscando con esa investigación, qué respuestas vas a dar y cuál es el objetivo a alcanzar. Entonces, pues el orden puede variar, no afecta, es decir, primero puedes poner acerca de la pregunta y luego la hipótesis, luego el objetivo, etcétera. Pero no se ponen apartados ni títulos ni nada, es un escrito en prosa continuo, de forma, como su nombre lo dice, resumen. Este resumen, en un carácter de investigación científica ya profesional, es decir, fuera de un ámbito escolar, se pone al menos en 2 idiomas, en el nativo de la persona y en otro de los idiomas universales, puede ser inglés, francés, alemán, etc. Entonces vamos aquí, cuatro elementos que llevamos de tu trabajo, de tu protocolo. El quinto es en este caso la introducción. La introducción se puede realizar de 3 maneras, pero nosotros aquí en ISCA, y aquí hago un señalamiento importante, no hay una sola manera de redactar o de hacer o de presentar una investigación.
Cada quien la puede hacer a su manera siempre y cuando sea fiel al mecanismo que está realizando, a la forma, y la mantenga. Incluso se puede hacer a su manera, sin ningún problema. Pero la mayor parte de instituciones establece un criterio, como en este caso el que estoy presentando yo, establecido por ISCA, es establecer un criterio para la formalidad de la presentación. Y entonces se pide que sea de esta manera. La introducción, en este primer punto, se pide que sea de forma descriptiva. Está la forma sugerida también de hacer una introducción, pero para la cuestión de la presentación, que sea descriptiva. ¿Qué significa esto? Que en pocas palabras tú nos digas de qué se trata tu investigación, cuáles son las partes de la presentación escrita que vas a realizar, cómo se desarrolló o cómo se desarrollará, dependiendo. En este caso, como es un protocolo, pues establece los elementos de tal forma que el lector que llega se encuentra este documento, le despierta el interés de leerlo, de adentrarse, porque hay elementos que a él le van a sugerir o le van a ser interesantes. Enseguida de la introducción viene el título. Ya lo pusiste en la portada, el título. Sí, allá está en la portada, pero en la investigación hay un apartado específico para la portada. Ya a partir de aquí, a partir del título, ya no es necesario tener una cuartilla para cada apartado. En los primeros 5 puntos sí es necesario una cuartilla para cada uno. A partir del sexto ya no, ya va el trabajo continuo, y entonces en la misma página puede estar título, tema, objeto y comenzar la justificación sin ningún problema. Bueno, el título, yo siempre como sugerencia te digo que escribas los títulos que te vayan ocurriendo. Escríbelos, los que sean, grábalos, a lo que sea, pero tenlos presentes para que al final, ya sea que elijas uno o que hagas uno nuevo con los elementos que estás obteniendo o que pusiste ahí en tus redacciones previas. Lo importante de aquí es que sea corto, preciso y conciso. 3 palabras claves del título: corto, preciso y conciso. Máximo 15 palabras. Eso es lo que establece APA para un título. Si tiene más de 15 palabras, dice APA, bueno, está bien, hazlo como quieras, pero no está dentro de los parámetros estandarizados de protocolo de investigación. Entonces, 15 palabras máximo. Eso te va a requerir un esfuerzo de abstracción y síntesis de lo que vas a hacer para que le des un nombre a esta cuestión. En una investigación teórica, el título es fundamental. A partir del título se hace toda la investigación. En un protocolo de intervención ya veremos que no, pero aquí sí, aquí se pone el título y sobre eso se hace la investigación. Por lo tanto es sumamente importante. Enseguida viene el tema, es decir, esta investigación que tú vas a realizar de manera teórica, ¿dentro de qué ámbito se aplica? ¿Es un ámbito de la catequética? ¿Es un ámbito de la teología? ¿Es un ámbito de la pastoral? ¿Es un ámbito de religiosidad popular? ¿Eso de qué? ¿En qué estamos hablando? ¿En qué tema se va a desempeñar todo eso? ¿Por qué es importante establecer el tema? Porque prácticamente una vez que se establece el tema, los contenidos, los autores, los textos, etcétera, que tomes para tu marco teórico y el desarrollo de tu investigación, pues tendrán que tener este sentido del tema. Si en un principio no tienes claridad del tema, entonces lo primero que tendrás que hacer es indagar este título, este trabajo, en qué área está. Y si no lo sabes, pues preguntar para que te asesore tu maestro o a alguien de tu párroco, etcétera, alguien que esté ahí a cargo de tu trabajo, que te oriente en qué ámbito se va a desarrollar esto.
de dónde vas a sacar la temática, si es educativo también, etcétera. Pero recuerda que según la epistemología de la investigación, toda investigación catequética tendrá que tener un ámbito en este sentido, catequético, teológico, pastoral, además de lo educativo y social. Entonces, porque si no, nos estaríamos realizando una investigación social o educativa, y no se trata de eso, sino de una investigación catequética. Bueno, enseguida, después del título y del tema, ahora viene el objetivo. El objetivo es solo uno, es el objetivo general, aunque también puedes poner más objetivos que se le llamarán específicos. Pero es importante que exista un objetivo general. El objetivo no, el objeto. Aquí vas a poner qué es lo que se va a investigar, exactamente. Después del tema vas a poner el objeto. ¿Qué es lo que se va a investigar? Entonces tenemos el título, tenemos el tema y tenemos el objeto. Acuérdate que algunos separan sujeto y objeto de la investigación. Entonces el sujeto es quién y el objeto es qué. Aquí lo que nos interesa que quede muy claro es el qué. Por eso ponemos aquí el objeto. Si quieres poner ambos, adelante. Voy a investigar esto en en la edad adolescente, o voy a hacer este contexto de tema bueno, adelante. El paso o el punto número 9 es la justificación. Aquí recuerda que la justificación es dar todas las razones por las cuales vale la pena realizar esta investigación que tú estás proponiendo. Además, no solo vale la pena, sino que es la más importante de todas las investigaciones que van a existir o existen. Es necesaria, es decir, va a aportar algo a la sociedad, a la comunidad, etcétera, por lo tanto es necesaria. Es única, es decir, no se ha hecho otra igual, a lo mejor en el mismo ámbito sí, pero igual no. Y que se pretende que arroje ciertos resultados en sentido positivo. Entonces, tú aquí vas a decir ¿por qué? ¿Por qué vas a hacer esa investigación, pero de tal forma que me convenzas que vale la pena? Y no a mí como maestro, sino al lector, me refiero. El paso número 10 viene a presentarse el estado de la cuestión. El estado de la cuestión permite que el investigador se ubique, se dé cuenta qué es lo que se ha hecho al respecto de su objeto de investigación. Yo quiero, por ejemplo, investigar acerca de la razón por la cual no se aceptan personas homosexuales en la vida religiosa, por decir algo. Ya tendríamos que explicar eso, pero por ejemplo, yo quiero hacer esa investigación, y entonces aquí yo voy a decir, mira, es que existe toda una investigación que se ha hecho desde 1900 y tantos acerca de la preferencia sexual y todo lo que dice ahí. Es decir, no vas a describir todo lo que dice, solamente vas a mencionar que ya hay una investigación de tal época, de tal fecha, que establece que no es conveniente por estas razones, punto. Y luego, mira, también me encontré que en el documento tal de la Iglesia Católica, con respecto a la preferencia sexual, habla de esto, y así. Es decir, todo lo que ya existe acerca de tu ámbito de investigación, ya sea en textos, en otras investigaciones, en autores, en temas, en libros, en revistas, etc. Ahí tú vas a definir la amplitud de tu estado de cuestión. Es decir, yo nomás me voy a referir a libros, se vale, pero tienes que delimitarlo. Lo más eficiente en este caso sería que por lo menos tomaras 3 diferentes fuentes, por decir algo. Documentos de la Iglesia,
eh, algunos estudios que se han hecho por parte de diferentes universidades y tu experiencia personal acerca de, bueno, ya tres elementos. Eso sería lo ideal. No es obligatorio, no es nada que esté establecido, si nos pasa así está mal, no. Pero es mejor porque te da más herramientas para poder trabajar esta situación. Entonces, aquí es todo lo que ya exista, incluso investigaciones de tus compañeros que han hecho anteriormente acerca de, si es que hay alguna, la puedes citar, mencionar. Acuérdate que no es desarrollar toda la investigación, no. Solamente es mencionar que existe esta, y estos son los puntos conclusivos de cada una de esas investigaciones que se han hecho acerca de. El punto 11 se llama planteamiento del problema. Tú vas a explicar aquí el fenómeno que vas a investigar, cómo es que se manifiesta, cómo es que se presenta, cómo está hoy, cómo lo percibes, cómo se distingue de otra forma que los demás digan, sí, cierto, mira, yo no me he fijado, pero sí, mira, si yo me fijo en esto, me doy cuenta que sí existe eso que yo estoy planteando como tal. Entonces, aquí va a ser esta explicación en el planteamiento del problema, vas a hacer esta explicación detallada de cómo es que se presenta tu objeto de investigación hoy. Así, hoy que estás realizando la investigación, eso se refiere. Y ahí tomarás los elementos y es importante, ojalá y se pueda, que logres distinguir entre los elementos esenciales y los elementos etéreos o periféricos. Es eternos, pero no, es etéreos o periféricos. Por ejemplo, tú puedes decir en el caso del que estábamos diciendo de la homosexualidad, por ejemplo, en la vida religiosa, tú puedes empezar a hacer el planteamiento del problema y aquí decir, bueno, aquí cada vez vemos que personas con preferencias hacia el mismo sexo se acercan a la vida religiosa, solicitan ingresar a la vida religiosa. Ese es el estado, sin embargo, una vez que llegan a los procesos de selección, pues son retirados debido a su preferencia. Y comienzas tú aquí a mencionar, por ejemplo, eso provoca que la persona pues pueda salir dolida, pueda salir agraviada, hablando incluso en contra de la religión, etc. Y ahí tú vas planteando el problema cómo se da. Luego viene las tres cosas fundamentales que dan sentido y coherencia a toda tu investigación. Ojo, todo esto que estás haciendo lo vas a hacer de forma breve porque estamos en un protocolo, es decir, todavía no se desarrolla, solo se menciona aquí, cada una de estas partes solo se menciona. El marco teórico, que ya veremos más adelante, también solo se menciona, no se desarrolla. Por eso se llama protocolo, porque tú vas a poner los apartados, cómo lo vas a realizar, qué vas a hacer, en dónde vas a poner el punto, pero todavía no se va a desarrollar este trabajo. Porque ya desarrollarlo implicaría páginas y páginas de cada uno de estos apartados. Pero bueno. Luego viene entonces el punto 12, que es la pregunta de investigación. La pregunta de investigación es la que enfoca, se centra en el objeto de investigación y en aquello que de ese objeto quieres indagar. Y entonces algunas preguntas te ayudan, no se responden textuales, solo son preguntas para que te ayuden a redactar tu pregunta de investigación. ¿Qué quiero investigar? ¿Por qué quiero investigar eso? ¿Para qué voy a investigar eso? ¿Qué deseo saber? ¿Qué deseo modificar? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
Son preguntas guía o que te van a orientar para que tú puedas hacer tu pregunta. Pero no vas a hacer una pregunta respondiendo a esas preguntas, no. Solamente son orientación. Y luego, igual, aquí viene la parte fundamental de la hipótesis, que al igual que la introducción, hay 3 maneras de hacer una hipótesis. Sin embargo, aquí te pedimos que sea... hay 3 maneras de hacer una hipótesis y dentro de esas 3 maneras hay otras variantes. Pero aquí te pedimos, como es protocolo, que sea también una hipótesis descriptiva o explicativa, como tú quieras, acerca de lo que tú estás esperando obtener con tu investigación. Es decir, yo considero que si yo analizo esto, me voy a encontrar con que no es un problema de reglamento con cuestiones de la homosexualidad, sino más bien es una cuestión de postura personal de los responsables o encargados de la iglesia, etc. Bueno, estás planteando una hipótesis ya ahí. Y luego viene el objetivo. Esta parte, con la estructura del objetivo bien hecha, también hay otro tutorial que voy a poner ahí para que lo tengas más presente. ¿Cómo se desarrolla un objetivo? Bueno, siempre se desarrolla iniciando con un verbo en infinitivo. Si tú pones un objetivo que empiece, por ejemplo, que el catequista, y luego ya viene lo que tiene que hacer el catequista, ese no es un objetivo. Y además está mal redactado, es un error de redacción empezar así. Que el catequizando, que el niño, que el adulto, no. Un objetivo se comienza con el verbo en infinitivo. Predecir, describir, e infinitivo, indagar, proponer, etc. Y además responde, sí responde las preguntas, pero igual no en orden, ni se escriben las preguntas, pero el objetivo se revisa de esa manera, que responda a esas preguntas, y si la responde entonces pasa, si no se tendrá que volver a redactar hasta que quede. Responde la pregunta quién, qué, cómo y para qué. El quién en un trabajo de investigación ya queda implícito. Como este esquema de objetivos presenta el quién, muchas personas en la redacción de objetivos comienzan por el quién, pero el orden de los factores no altera el producto, todo depende de cómo lo redactes. Y cuando estamos hablando de un trabajo académico, no hace falta que vuelvas a repetir el quién cada vez que hagas un objetivo o cuando lo hagas. ¿Por qué? Porque ya está en tu objeto de investigación ahí arriba. Entonces ya no hace falta, ya nada más hace falta que empieces con el qué, cómo y para qué. Si me falta el qué, el objetivo está mal, sí. Si me falta el cómo, mal. Y si me falta el para qué, mal. Es decir, tendré que completarlo o volverlo a redactar, pero que tenga estas 3 partes. Si no tienes estas 3 partes, algo anda mal y tendrás que volver a redactar. Entonces, estas 3 partes, pregunta de investigación, hipótesis y objetivos, es la parte central de una investigación, cualquiera que sea, pero en sentido teórico más. Y luego vamos a la parte fundamental de un proyecto de investigación teórica, que es, como su nombre lo dice, la teoría, el marco teórico. Y aquí comenzamos estableciendo la metodología. ¿Qué metodología voy a utilizar? Hermenéutica, de observación, participativa, bibliográfica, etcétera, etcétera. ¿Y qué modelo metodológico voy a desarrollar? ¿Cualitativo, cuantitativo o mixto? Ahí tú tendrás que ir identificando cuáles son tus elementos y de acuerdo a eso elegir cuál es la que te conviene más. Y viene la parte fundamental, que aquí no tiene ninguna explicación porque es muy largo de explicar, pero a grandes rasgos el marco teórico como tal tiene 3 apartados.
El primero son los antecedentes, el segundo los conceptos y el tercero el desarrollo. A veces existe una confusión entre el estado de la cuestión y los antecedentes. Ojo, el estado de la cuestión dijimos que era todas aquellas investigaciones que existen acerca de mi objeto de investigación. Y los antecedentes en el marco teórico son la base en donde se fundamenta la teoría o el tema que puse allá, donde se fundamenta para responder a lo que estoy tratando de investigar. Entonces, si yo estoy tratando, por ejemplo, de la homosexualidad de la vida religiosa, entonces yo voy a ver en dónde se sustenta la cuestión de la homosexualidad, si eso existe, cómo se desarrolla, cómo se da, etcétera. Eso es antecedente, dónde empezó, quién lo empezó, por qué, todo eso. Y igual en la vida religiosa, entonces voy a investigar en la vida religiosa qué hay acerca de, cómo está, etcétera, etcétera, todo lo que está antes de, para llegar al punto que voy a comenzar a investigar yo. Luego pasamos a la parte de conceptos. Esta parte de conceptos es importante porque tú vas a definir los términos que vas a utilizar en tu investigación, de tal forma que una persona que lo lea le quede claro que lo que estás diciendo es eso y no otra cosa que a lo mejor él supone o ella supone, o que lo está interpretando desde su punto de vista, pero que no tiene nada que ver con tu punto, con tu realidad. Entonces tú vas a decir, no, mira, aquí estoy hablando yo de homosexualidad y me refiero a esto. Y aquí estoy hablando yo de y me refiero a esto. No hace falta que hagas un glosario completo, no. Aquí son los términos clave, los términos fundamentales, los conceptos. Si son 2, 3, 4, 5 los que vayas a necesitar, aquí se desarrolla. Yo sugiero que no sea muy exhaustivo esto de conceptos, porque si no ahí se te va a ir todo el trabajo de investigación y no es la finalidad, solamente es para aclarar, para que la persona que vaya a leer comprenda de qué se trata lo que estás tratando de decir tú. Y por último tenemos dentro del marco teórico el desarrollo, y ahí sí va toda la teoría que vas a utilizar para identificar tu objeto, para demostrar tu hipótesis, para dar respuesta a tu pregunta de interrogación y para corroborar que esto haya dado elementos de resultado positivos o como los haya dado. Entonces esta parte del desarrollo es la más larga de tu proyecto en términos reales. Como ahorita estamos en solo protocolo, no vas a desarrollar antecedentes, conceptos y desarrollo, no lo vas a desarrollar, solo lo vas a mencionar. Por ejemplo, del objeto que tú hayas elegido, solamente vas a poner algunos, mira, existe un estudio de 1900 tal acerca de mi objeto, existe esto y ya, nada más mencionarlo así. Igual en conceptos, se desarrollarán este y este concepto, punto, sin el desarrollo. Y luego el desarrollo, aquí sí tendrás que poner, pero nada más nombrados, autores y textos, o autores, o textos, o páginas web, o xxx, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí sí pondrás, pero mencionado nada más. Mínimo recuerda que para un trabajo científico, en este caso de nivel licenciatura, se necesitan 3 fuentes mínimo aquí. Si tú pones una fuente y todo lo voy a sacar de ahí, también se vale, pero para el desarrollo tendrás que mencionar otras fuentes que justifiquen y fundamenten que en esa fuente que vas a tomar para tu investigación existe todo lo que tú necesitas para hacerlo. Entonces, por lo tanto, aquí sí tendrá que haber por lo menos 3 autores, 3 textos o 3 fuentes de información distinta. Por último, se establece la conclusión y las referencias. En este caso,
la conclusión la vamos a hacer de manera supuesta. ¿Qué significa de manera supuesta? Es decir, no has hecho tu investigación, solo estás haciendo el protocolo. Entonces aquí tú vas a decir lo que supones lograr con este proyecto. Pues al final yo supongo que punto. Y ya está. Y las referencias, esas sí las vas a poner porque ya tienes una parte en el estado de la cuestión y ya tienes otra parte en el marco teórico. Entonces nada más es poner la lista de fuentes que tienes ahí. Y con eso terminas y esa es tu presentación para este cuatrimestre de quinto y sexto de la licenciatura en catequética. Gracias.